Ya, Sebastián. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto verlos una segunda clase. Hace mucho frío, o yo también soy súper friolento, pero lo bueno es que estamos acá cumpliendo con este o sea, se le puede llamar compromiso, pero también hay un gran sentido de estar haciéndolo por voluntad propia. Vamos a compartir inmediatamente. Ahí sí, déjenme, le puse con animaciones, no quería con animaciones, pero bueno, no importa. Eh, bueno, como estuvimos, bueno, esta es la segunda clase donde ya vamos a estar hablando del módulo servicio o servidores. Y también era algo que me hacía mientras preparaba las clases, algo súper profundo, entenderlo y tratar de no hacer la separación entre entre el servicio al prójimo y el servicio a Dios. Ya, porque a medida que vamos viendo conceptos es súper importante que no tenemos que crear esa dualidad o distinción o separación, ¿ya? No es que estemos viendo el servicio a Dios como desconectado del servicio al prójimo, del servicio al cliente, iba a decir, pero no van juntamente, no van por separado, son ambos unos. Entonces, a medida que nosotros vamos sirviendo a Dios, vamos sirviendo al prójimo, y a medida que vamos sirviendo al prójimo, también vamos sirviendo a Dios. Entonces, quería contextualizar eso para que, si es que quedaron dudas de la clase pasada, pudiéramos estar claro de esto, ¿ya? Servir a Dios es igual a servir al prójimo, y servir al prójimo es igual a servir a Dios. O sea, el complemento de la palabra servicio. Eso es lo que quiero que quede claro. Pasando esto, vamos a pasar a lo primero. Y yo les dejé una pequeña... Ahí. Bueno, quiero partir con ustedes con esta frase. Dice Regnum Christi, que después les voy a explicar qué es: ser apóstol no solo es un deber de la vida cristiana, es un camino privilegiado para descubrir el sentido pleno de la propia vida en el servicio a los demás. Regnum Christi es una organización católica donde diferentes personas se unen para ofrecer un servicio en cuanto a todo lo que es educación. Entonces, cuando estuve viendo y buscando muchas formas de servicio, encontré esta forma, o sea, esta frase, y creo que se ajusta perfectamente a lo que queremos ver el día de hoy, que es el carácter del servidor. Entender que el ser apóstol, la palabra apóstol significa enviado, entonces estamos entendiendo que ser enviados por Dios no es solamente o seguir a Dios e ir detrás de Dios o acompañar a Dios, no es solamente un deber de la vida cristiana, sino es un camino privilegiado para descubrir el sentido pleno de la propia vida en el servicio a los demás. Entonces, nos podemos dar cuenta que en base a esta frase, nosotros vamos tomándole sentido a la vida, vamos encontrando nuestro propósito y vamos encontrando en nuestro ministerio en pos del servicio al prójimo, del servicio a los demás. Si bien la vida cristiana nosotros la podríamos traducir como una fe particular mía con Dios, donde yo oro con Dios, converso con Dios y conozco a un Dios en mi intimidad, pero estamos todos claros acá y espero que sea así. Y si a alguien todavía no se le ha revelado, por así decirlo, que la fe es comunitaria, también tenga la libertad de decir que todavía no lo sabía. Porque tenemos que tener claro que eso, la fe es comunitaria, o sea, nuestra vida cristiana es comunitaria. Es imposible tenerla encerrado en cuatro paredes solo con Dios. Es imposible tener una vida cristiana así. La vida cristiana es en comunión. Y mientras nos vamos sumergiendo, inundando y entrando en las profundidades de la comunión, nosotros vamos encontrando el sentido a nuestra vida. Y es ahí donde Dios los va revelando. Entonces, quería partir con esa frase. Lo siguiente que queríamos ver, yo la semana pasada les dejé una tarea y quería que, obviamente, para no entrar en el profundo detalles de algún análisis que pudieran haber hecho, que se vayan desmuteando y me digan qué persona eligieron
y 5 características de esa persona como servidor. Ya 5 características o 3 y las van explayando un poco, pero en honor al tiempo que vamos, quiero partir con 3 personas que puedan desmutearse y me digan, ¿sabe qué, Seba? Yo elegí a esta persona en la Biblia y creo que estas son sus características en cuanto a un corazón de servicio. Así que adelante, desmutense solamente. No quiero empezar a nombrar porque a lo mejor justo me nombro uno que no la hizo, así que Yo tengo uno. adelante. Bueno, yo escogí uno de los personajes que más admiro en la Biblia, que es Pablo. Y Pablo, antes de tomar las 5 características, claro que sabemos bastante de él y probablemente hubo más que no se supo por tantas cosas que hizo. Pero para mí el servicio en Pablo, que veo en Pablo, no es un acto de servicio, sino que es una vida completa, es un sinnúmero de hechos que no solamente se manifiestan en sus cartas y en sus viajes, sino que también entre sus características lo persistente. ¿Ya? La persistencia de decir, ¿sabes qué? Amo a estos pueblos que son gentiles, que todavía no saben lo que yo sé, y ese amor y ese servicio a insistir en mostrar la palabra de Dios y predicar y guiarlos con sus cartas cuando lo hacen mal, cuando lo hacen bien. Todo eso es un servicio de vida. Entonces, agregando que la resiliencia que tuvo en llegar a los destinos, ser muy porfiado, yo creo, fue muy llevado a sus ideas, que también es una característica muy buena en este caso. No paró nunca, fue incesante, fue una persona que mantuvo un camino claro y esa característica tiene una visión tan cristalina que aparentemente sin muchas dudas, eh, le dio. Es como una retroexcavadora de la fe, es como que le dio y le dio, le dio y fue puro servicio tanto en ausencia como en presencia de los gentiles y en los donde estuvo. Eso. Ahí sí. Ya, entonces, para sintetizar, entonces podríamos decir que Pablo, en cuanto a su corazón de servicio, era una persona insistente en cuanto a que era medio porfiado, o sea, en el buen sentido, sino que insistía hasta que las cosas con un buen corazón y con una buena intención se hicieran. También era una persona que no tenía límite en cuanto a su fuerza, o sea, no se limitaba en lo que podía hacer, sino que siempre quería estar con su fuerza y hasta, bueno, toda la vida de Pablo fue una vida de servicio, entonces, constantemente. Así que muchas gracias, Miguel, por esto, y bueno, y también lo otro, que siempre estaba preocupado de enviando cartas, preocupándose del corazón de X personas, de los problemas que están pasando. Ahí serían como tres características muy importantes de Pablo. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra persona que quiera compartir qué personaje bíblico escogió y algunas reflexiones que quiera sacar acerca del corazón o características de servidor? Adelante, cualquier persona, desmútense. Hola. Dale, Roberto. Salgo como Roberto, ¿verdad? Se me olvidó cambiarlo. Ya. Yo escogí a José. José del Antiguo Testamento. Principalmente por una actitud de servicio. También como lo menciona Miguel. Y una humildad con respecto a lo que era. Si bien el José jovencito era medio engreído por su situación de hijo mimado de favorito del papá, desde que sus hermanos lo traicionan hacia adelante, se nota una muy buena disposición con respecto a la vida. Las cosas que a él le pasaron fueron muy crudas, pero su disposición para servir en el lugar en donde estaba, para hacer el bien a los demás alrededor, sin importar
la consideración de que lo tenían como esclavo, que lo tuvieron como preso, siempre fue de servir y de hacer prosperar todo lo que había a su alrededor. Donde estuviese José, prosperaba todo a su alrededor, dice la palabra, porque Dios estaba con él, pero también justamente porque él tenía esa actitud de servicio, de humildad y de hacer las cosas bien en general. Eso. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, sabemos que José es una persona que tiene una historia súper fuerte en la Biblia, donde quizás le tocó ser servidor de quienes mismos le hicieron daño. Entonces, ver esta posición, ver esta parte de José y tener este sentido y esta orientación de ver el corazón de José desde la orientación del servicio, es también no se puede desconectar de las personas a quienes estaban sirviendo. O sea, si bien era su familia, pero no fueron las personas que le hicieron daño. Así que muchas gracias, Ignacio. Ya, la última persona, para que podamos entrar de lleno a la clase. ¿Qué personaje eligió y algunas características en cuanto al corazón de servidor? Yo tengo a Moisés. Moisés me gusta mucho como personaje y como servidor, porque primero que nada era creativo y curioso. Él no le daba miedo explorar lo que Dios le estaba diciendo. Yo creo que si cualquiera de nosotros ve una zarza ardiendo, un arbusto en candela, no se acerca. Pero Moisés tenía esa cualidad de ver las cosas increíbles de Dios y no achicarse. Su fe, obviamente, una convicción absoluta, su trato con Dios, su trato directo con Dios. Era un hombre que evidentemente tenía la capacidad de escuchar a Dios derechamente. Y también amo mucho que él entendió cuál era su identidad. Moisés pudo haber sido otra cosa, pudo haberse quedado gobernando en Egipto y él entendió quién era. Y creo que ese sentido de identidad de Moisés es algo bastante meritorio. Ok, muchas gracias, Gloria. Entonces podemos ver que un Moisés creativo, curioso, también cierto grado de valentía y obviamente valentía sin descuidar el temor propio que genera lo desconocido. Y también vemos este otro sentido que muy bien lo menciona Gloria. Muchas gracias. Y para terminar, Ingrid, que también se había desmuteado, así que en honor a su valentía también compártanos qué persona eligió y qué características de servidor tenía. Ok, buenas noches. Bueno, a mí me llama mucho la atención Felipe el diácono, el que fue constituido para servir las mesas a los pobres en Jerusalén, cuando fueron ordenados en Hechos 6. ¿Por qué me llama la atención él? Porque él fue un hombre con mucha humildad y a pesar de eso, Felipe fue también, Dios lo eligió como un gran evangelizador. Bautizó incluso al eunuco etíope y por sus palabras también se convirtió Simón el mago. Entonces tiene cosas muy lindas Felipe, pero eso no lo hizo creerse el cuento de ser como un elegido de Dios para evangelizar, que sirviera las mesas, que se preocupara de las mesas, de servir a los pobres, no le quitó lo otro. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Eso me encanta de la humildad que él tenía en su don de servicio. Ok, muchas gracias, Ingrid. También, qué lindo saber de que todos elegimos un personaje bíblico y todos le dimos, a pesar del servicio, pero todos apuntamos características diferentes, o sea, la creatividad, insistencia, en este caso también mencionó la capacidad evangelística que tenía Felipe, José, Moisés, Pablo. Así que bueno, muchas gracias. Obviamente era una tarea que no tenía nota, pero es lindo de repente poner en práctica también lo que vamos aprendiendo y ver ejemplos bíblicos que generan esto. Ahora bien, algo importante que quiero, quiero que lo voy a hacer como pregunta, pero no me respondan. ¿Ustedes creen que las características del servidor son personales? O sea, ¿son unas características que yo tengo que desarrollar en base a mi corazón o tengo que desarrollar en base a mi corazón en relación con los demás?
es súper relativo la forma de pensar y cómo abordemos el servicio, la respuesta que nosotros vamos a dar a esa pregunta. Porque bien, podríamos decir de que yo soy una persona humilde en mi intimidad, en mi forma de ser, pero seré una persona humilde con el resto. Quizás soy una persona orgullosa con mis actos y en orgullo propio, pero soy orgulloso con el resto. Quizás soy una persona creativa conmigo mismo y proveedor con los míos, pero soy proveedor con el resto. Ahora bien, todo esto yo creo que una de las frases que mejor se traduce en el servicio y la relación al prójimo es como lo vimos la clase pasada, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Podemos darnos cuenta que José amó a sus prójimos, Moisés amó a sus prójimos, Pablo amó a la iglesia, amó a los prójimos que estaban con él, Felipe amó al desconocido, porque producto de amar a un prójimo que no conocía fue que les predicó, fue que sirvió meses. Yo creo que Felipe, si bien era una de las personas relevantes dentro de la iglesia primitiva, pero yo creo que Felipe no conocía a todos los que le servían. Entonces, podemos darnos cuenta que el amar al prójimo como a nosotros mismos y a través de cómo vamos viendo estos diferentes personajes bíblicos, nos traduce en una profunda relación que todo se traduce en amor. Y yo creo que eso es lo más lindo, por eso hablamos y cae perfectamente y no estamos diciendo fuera de contexto cuando Dios es amor. Lo decimos tantas veces, lo vemos en tantas frases por ahí, que Dios es amor, y lo dejamos como limitado a Dios. Pero ahora nos podemos dar cuenta que cuando decimos que Dios es amor, Dios también es amor dentro del servicio. También traducimos nuestra relación en base al amor que, si creemos en Dios, nos lleva al amor con el prójimo. Entonces, como aquí dije una pregunta, bueno, asistencialismo, amar al prójimo será amarlo en el momento, amarlo puntual, o sería una relación constante con él. Vuelvo a preguntar, no quiero que me respondan. Ahí le doy la palabra a mi hermana Julia. No quiero que me respondan, sino que solamente analicemos y pensemos. ¿Por qué lo digo así? Porque quizás cuando hacemos, por ejemplo, ayuda social o, por ejemplo, brindamos a una persona que está triste o le damos una moneda a alguien que nos pidió en la calle, estamos dando, ¿cierto? Estamos sirviendo a ese prójimo, pero estamos amándolo en el momento y cuando ya no lo vemos más lo dejamos de amar. Caso contrario, en nuestra familia nosotros nos procuramos en servirla. Obviamente, si no los vemos, los seguimos amando. Quizás también a personas de nuestra iglesia, a personas con las que tenemos una relación más estrecha, las amamos en todo momento y es más fácil amarlo. Pero cuando decimos amarás al prójimo, ¿estamos hablando de un asistencialismo o una relación profunda? Estas frases, amarás al prójimo como a ti mismo, sabemos Podrían que ser las dos, Sebastián. perfecto, por eso estoy diciendo, quiero que pensemos, no que me respondan, porque podemos ver que Jesús, él sabía qué personas iban a traducir su ayuda como asistencialismo y qué personas iban a forjar una relación con él. Jesús conocía los corazones, pero aún así, él no se limitó o puso calificaciones o puso ciertos patrones para distinguir el servicio al prójimo de uno con otro. Por ejemplo, lo hablamos en la clase pasada, Jesús sabía de que de todos esos miles que él alimentó, lo más probable es que a lo mejor ni siquiera la mitad lo iba a seguir, y menos iba a estar con él hasta la muerte. Pero aún así, él brindó comida, él brindó lo que esas personas necesitaban. Entonces, bien, podemos darnos cuenta que aquí esta persona, Jesús se dio cuenta de las necesidades de la persona. Pero obviamente Jesús quería tener una relación con esas personas, pero obviamente era el otro lado el que lo impedía. Entonces, podemos darnos cuenta que cuando vemos y hablamos del servicio en nuestra vida, ¿estamos haciendo asistencialismo o estamos haciendo y forjando de verdad una relación de amor con el prójimo? Y lo otro,
Y si es poco mi amor, ¿se acuerdan cuando hablábamos de amarás al prójimo como a ti mismo? Que si tú te amas poco, por lo general tú vas a amar poco al prójimo, ¿cierto? Que si tú amas mucho al prójimo, por consecuente, tú también te tienes que amar mucho. Entonces también se traduce eso, que es súper lindo y que no lo perdamos, no lo perdamos de vista. Y ahora bien, Te hago una consulta, Seba, dime. porque un poco se me mezcló un poco lo que decías. Técnicamente, el ministerio del Señor Jesús fueron 3 años, ¿sí? Si bien dio de comer, no tuvo una actividad de dar de comer cotidianamente, no tuvo una actividad social, por así decir. Fueron los milagros, de alguna manera, utilizados o esa, digamos, suplir una primera necesidad para algo, ¿sí? O sea, al ciego le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Quiero que recobre la vista, dijo el ciego, ¿sí? Pero él le dijo, tus pecados te son perdonados, o al que tenía lepra, o la señora que ¿Sí? tuvo flujo de sangre, siempre lo relacionó no a la necesidad inmediata, sino como medio para llegar al corazón, a la relación que quiere tener Jesús con cada una de las personas. Yo no lo veo tanto como en sí como algo estructurado socialmente, el ministerio de Jesús, sino en todo caso el principal ministerio fue la reconciliación, no fue el dar de comer, el sanar. Efectivamente. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo lo que vas. Y ahí obviamente se conecta con lo que el versículo que leíamos anterior, o sea, la clase pasada, de que Juan dice que muchas más cosas hizo Jesús, o sea, no sabemos cuántas personas más sanó o cuántos más alimentó. Eso no lo sabemos, porque obviamente la Biblia está lo que está. Y ahora bien, los milagros y el servicio de Jesús, siempre el primer objetivo fue para glorificar al Padre a través de él. O sea, fue el primer objetivo. El segundo, obviamente, fue a través de esa Claro, pero glorificación tener una perdón, salvación y una pero relación el entre él y las milagro en personas. sí y el asistencialismo que hacía Jesús, con eso no glorificaba al Padre, ¿sí? Sí, Porque po. Jesús mismo dijo, yo he glorificado al Padre para que tengan vida, o sea, porque vine a hacer lo que Él me envió, no vino a hacer asistencialismo. Por Utilizó ejemplo, de alguna manera la asistencia social, por así decir, pero no vino a hacer asistencia social. Él vino a reconciliar al mundo consigo mismo, como dice la palabra. En eso glorificó al Padre. No glorificó al Padre haciendo milagros, sino en lo que estaba y lograba atrás del milagro. O sea, ¿se entiende? Porque si no, podríamos decir que hay personas que quizás hicieron mucho más asistencia que incluso Jesús en ese sentido. por ejemplo, ya para seguir con te cito este versículo, que es Juan 9:15, que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciéndole, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es este el que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto en que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto estoy en el mundo, por lo cual soy la luz del mundo. Entonces, ahora bien, nosotros somos pequeños, Jesús, ni siquiera pequeños, tenemos que ser el reflejo de Jesús y ser como Jesús en esta tierra, por lo cual cualquier acción que se traduzca hacia el prójimo, obviamente tiene un trasfondo de una reconciliación que tenemos que llevarle la salvación, que él pueda reconciliarse con el Padre. ¿Ok? Eso no es, eso debe estar como primer propósito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, y eso tiene una doble mirada? Por eso hay muchas iglesias que hacen asistencia, o sea, que hacen ayuda social y la traducen como una evangelización económica o con resultados económicos a la iglesia, que también ahí se traduce mal. Es como que yo te doy un plato de comida, pero tú me tienes que venir al culto. Yo te doy un abrigo, pero tú tienes que aceptar a Dios. Eso lo vamos a ver más, porque qué bueno eso, porque también lo tengo
en unas reflexiones un poquito más adelante para que lo vamos a poder ver. Ahora, para terminar la idea, esto del amor a mí mismo, o sea, perdón, si yo me amo mucho al prójimo, o si me amo poco, podría amar poco al prójimo, muchas veces los podemos también entender como empatía hacia el prójimo. Pero una vez escuché de que decían de que no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿cierto? Es una frase que siempre la escuchamos, que se le dice a los niños, que, por ejemplo, si a ti no te gusta que te molesten, no molestes. Y eso significa empatía. Pero ahora bien, si a ti te gusta que las personas te hagan algo y a esa persona no le gusta que le hagan ese algo, ¿seguiríamos siendo empáticos? No, porque obviamente la empatía se traduce desde lo que el otro siente hacia mis pies, desde lo que el corazón del prójimo siente se traduce en mi corazón. Entonces, cuando veamos y démosle una vuelta, una doble pasada, 3 pasadas, 4 pasadas, y ojalá todos los días de nuestra vida a este versículo, amar al prójimo como a nosotros mismos, porque, como lo decía la frase anterior, a medida que lo vamos cumpliendo, vamos encontrando el propósito a nuestra vida. Ahora bien, les quiero compartir que 5 características, 5 puntos que debe tener todo siervo de Dios. Obviamente yo sé que hay muchos más, o que de esto se pueden traducir muchos más, pero en honor al tiempo, obviamente lo quise resumir en 5 para que podamos verlo de manera más fácil, o sea, no sé si más fácil, pero que lo podamos comprender mejor. ¿Ok? Entonces, el primero que les quiero compartir es el siguiente. Dice, un siervo de Dios se niega a sí mismo. Si puede alguien, por favor, buscar Lucas 9, del 23 al 24. Apenas lo tenga, se mutea y lo lee. Por favor. Si es que alguien lo tiene por ahí. Y quiero compartir que este es el punto de inicio de todo creyente. Ahí eso es importante porque ya somos los que aceptamos a Dios, los que aceptamos a Cristo. Esto yo creo que es el primer paso que tenemos que comprender en cuanto a nuestra vida de siervos y servidores. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Acá lo tengo. Adelante. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Mira, hay una frase, hay una versión que me encanta mucho, que dice bueno, es el mismo versículo. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Entonces, tenemos que tener cuenta que este es el primer encuentro, es el primer inicio de todo creyente en cuanto a un corazón de servicio, el negarse a sí mismo. Jesús dice, toma tu cruz, sígueme, o sea, deja lo tuyo y yo te voy mostrando la cruz, que obviamente es tu cruz, tienes que tomarla y seguirme y servirme. El servidor de Dios entiende que es un siervo de Dios, que suena rebuscado, suena súper rebuscado, pero ¿qué quiero decir con esto? El servidor de Dios entiende que es un siervo de Dios en el sentido de que nosotros somos servidores para Dios, por Dios y con Dios. Nosotros no somos servidores de un ministerio, nosotros no somos servidores de una iglesia, nosotros no somos servidores de una organización, nosotros no somos servidores por ordenación pastoral o por una denominación o por alguna organización eclesiástica. Nosotros somos siervos porque entendemos y comprendemos que somos siervos de Dios, por lo cual nosotros dejamos lo que a nosotros nos gusta y aceptamos la voluntad del Padre. Me trae a la mente, hace un tiempo atrás en Calera, prediqué acerca del encuentro con la cruz. Muchas veces se traduce que tomar la cruz o hacer la voluntad del Padre, a veces se traduce en cosas que
nos cuestan. Y claro, se contradice perfectamente cuando leemos el versículo de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces podemos entender de que, ¿por qué si significa renunciar a mí mismo y esa es la voluntad de Dios, para mí tiene que seguir siendo agradable y perfecta? Entonces cuando tomamos nuestra cruz y nuestra cruz nos lleva al servicio, porque eso significó obviamente la cruz en Jesús, fue un servicio que nos dio a nosotros. Él murió por nosotros, se tradujo en actividades, fue un servicio tan profundo que quizás obviamente podemos llevar la palabra servicio al sacrificio de Cristo, y es que quizás, y se puede entender como que le estamos bajando un poquito el perfil, pero no, al contrario, nosotros tenemos que elevarle el perfil a la palabra servir. No es, yo no le estoy bajando el perfil a la crucifixión, estoy elevándole el perfil a la palabra servicio. Entonces, para que podamos comprender, Jesús vino a ser servidores de nosotros y por eso Él murió en la cruz. Entonces, cuando nos encontramos frente a todo esto, tenemos claro que el servicio es algo súper profundo. Y ese servicio tan profundo, lo primero que tenemos que hacer es entender que no es por nosotros. El servicio no es a través de lo que nosotros queremos hacer. El servicio no es de mi voluntad, no es de mis expectativas, no es de mi orgullo, no es de mi raciocinio, no es de mi forma de ser. El servicio nace de una profunda convicción que yo tengo que Cristo y el Espíritu Santo es el que empiezan a guiar mi vida, porque en ellos creo y por lo cual se traduce en que soy un siervo y soy un servidor por Dios, para Dios y con Dios. Quiero decirles que el servicio... Consulta, Seba, Dime. consulta, si yo le tuviera que explicar a alguien, ¿sí?, que no conoce el Señor, de qué manera, ¿sí?, Jesús es su siervo, ¿sí? Porque nosotros estamos diciendo que el Señor Jesús se vino a ser siervo de todos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo le explicaría, ¿sí? Mira, yo creo que la mejor forma de traducir esto es cuando llevamos el servicio como sinónimo de amor. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, envió. ¿Y qué dije al principio? Nosotros somos enviados y a través de esa acción de ser enviados, nosotros somos servidores de Dios. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, Jesús aceptó la posición de servidor de nosotros para que nosotros no nos perdamos. Es la mejor forma de empatar cuando hay un creyente que te puede decir, pero ya, ok, Dios vino a ser servidor de todos. Sí, porque Dios vino a amarnos a todos. Dios vino a entregar un amor a través del servicio. Por eso Él sanaba 10 ciegos, perdón, claro, Él sanaba 10 enfermos y de esos 10 Él sabía que solo uno iba a devolver a dar las gracias. Por eso Él alimentaba a todos y sabía que no todos lo iban a acompañar. Sabía que habían personas por las cuales se acercaban por él en una acción de asistencialismo y que quizás nunca más predicaron, o que quizás sí su vida cambió y fueron excelentes cristianos en una vida que entregaron su vida a Cristo. No lo sabemos. Entonces, pero Jesús sí lo sabía y aún así vino a todos. Entonces, creo que sería bonito abordarlo y sería súper eficiente abordarlo a través de servicio igual que el amor. O sea, empatan. El amor nos lleva al servicio. Y eso mismo se traduce en que el servicio es ahora, no para ayer ni para mañana. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que algún hermano necesita algo o después nos enteramos que, no sé, la semana pasada un hermano necesitó algo y nosotros teníamos la opción de ayudar y no lo hicimos? Y es como que, pucha, yo lo pude haber ayudado. Pucha, ¿por qué no me dijo? Pucha, ¿por qué no me dijo nada? ¿O por qué no yo di ese paso? El servicio es ahora, no para ayer o mañana. Dios nos va poniendo la voluntad, o sea, las ocasiones de hacer su voluntad hoy en día. Hoy en día es donde Dios nos va mostrando dónde podemos servir. Dios hoy día nos va mostrando en qué tenemos que hacer. Dios hoy día nos va dando posibilidades para que nosotros mostremos que Cristo vive en nosotros.
Dios hoy día nos va poniendo circunstancias en nuestro camino, al acostarnos, al ver WhatsApp, al ver las redes sociales. Quizás con un mensaje podemos traducir una acción de servicio a alguna persona. Obviamente, ¿cómo nos vamos dando cuenta de eso? A través de una relación íntima con Dios, porque el Espíritu Santo nos va revelando. Pero quiero decirte de que Dios está esperando que tú hoy, en este momento, empieces a servir. Mañana dice que no nos pertenece y el ayer ya pasó. Entonces, por lo cual, si no nos pertenece y el servicio sí es una acción que nosotros tenemos que realizar, queda hacerla en el momento, queda hacerla ahora. Si tienes alguna persona a la cual necesita de tu ayuda o tú crees que necesita de tu ayuda, no lo pienses más y hácelo. La entrega debe ser total. El siervo de Dios debe tener una gran entrega total. Debe tener una gran entrega total. Necesitamos tener disposición para morir a nuestros intereses, comunidades, tiempos y aceptar, justo se me tapó acá, espérenme, y aceptar, ay, justo espérenme, no puedo desaparecer eso. Dice aceptar, si alguien lo pudiera leer, yo sé que dice aceptar algo como los planes de Dios, ¿o no? Ay, Por lo menos en mi pantalla no, dice. No, ahora se cambió a la primera. ya, y aceptar, que quiero terminar la idea No se bien. veía nada. No, solo ¿No se salió? veía la diapo. Ah, ok. Dice, aceptar el desafío de Dios. Eso era, aceptar el desafío de Dios, en el sentido de los planes de Dios. O sea, debemos tener una entrega total de dejar nuestra vida, dejar nuestra esencia, nuestra razón de ser, para que nuestra razón de ser sea la que Dios quiere en nosotros. Aceptar lo que Dios tiene como desafío en nuestra vida, aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Y obviamente ahí también entra el tema que nosotros podemos decidir. Tú tienes la opción de decidir si tú quieres aceptar o no. Tú tienes la opción de decidir si tú quieres hacer lo que Dios dice o no. Obviamente eso Dios no entendemos claro que Dios no es un Dios que impone, no es un Dios que obliga. Nadie está obligado a servir a Dios y aceptar lo que Dios quiere para su vida, pero es un acto de amor. Y a través de ese acto de amor viene la negación a sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿entendemos bien este primer punto? Si me puedes levantar la manito, ya que es la primera orientación, la primera característica que tiene que tener un servidor es de la negación. Ok, vamos a la segunda. Disculpa, Sebastián, ¿te Mira. puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Bueno, así pequeñito, Jesús mismo dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Siempre habló del servicio, siempre habló de que el mayor fuera el servidor y que el mayor servía al menor. Siempre él estuvo dispuesto a servir y enseñó su servicio hasta en el lavado de los pies. Fue muy humilde en el servicio. Pero la pregunta mía es una cosa que me dijeron a mí. Por ejemplo, se podría interpretar, porque yo le dije, uno tiene que amar al prójimo como a uno mismo. Y tú dijiste al final algo súper cierto. Esto uno lo hace en realidad por amor, no lo hace por obligación ni por nada. Porque esa persona me dijo, ¿y qué si a mí no me interesa más que vivir mi vida? Vivir mi vida y cumplir mi propósito y ser feliz y cuidar a mi familia y no ampliarme. O sea, es obvio que no tiene ningún interés, no tiene ni nada de don de servicio. O sea, Y no va partiendo por que no ahí tiene lo ninguna suyo. negación. No tiene ninguna Claro, negación de entonces su... me dice, no, porque Dios si me está obligando a hacer algo, me está limitando. Entonces, chuta, es como difícil hablar con una persona que no entiende este punto. No lo entiende Exacto. y es una persona cristiana. Entonces, traté de explicárselo de la manera más simple posible, pero no sé si lo logré. Bueno, Ingrid, vamos a orar disculpa para que solamente un Dale, Miguel. comentario a eso, para no demorarlo más. A mí me ha pasado también que uno se encuentra con gente que no tiene el concepto de servicio en su interior, pero el servicio, por decir así, toda la sabiduría de las cosas es impresionante, porque las personas que no sienten el tema del servicio presente y no ven el sentido, lo sienten cuando lo necesitan de alguien más. Entonces, por lo tanto, la vida no es recta, la vida tiene altos y bajos.
Afortunadamente es así. Y cuando hay un bajo, se agradece y uno dice, recibí el servicio de alguien o de alguno. Y ahí uno se da cuenta y te hace clic. Mientras que no pase, no pasa. Y la vida sigue. Pero tarde o temprano, y ojalá le pase, porque finalmente tiene que ver con la naturaleza humana de necesitar. Y cuando necesitas y recibes, recién te pones en lugar del que está sirviendo. Y uno dice, wow, tal vez debí haberlo hecho también con alguien más. Porque ahí te importa, ahí tiene sentido recién. Eso nomás. Gracias. Claro, y las generaciones de ahora vienen como con una mente tan distinta, muchos. También. Freddy. Hola, hola. Yo creo que una linda reflexión es en torno al mismo Mateo 22, cuando Jesús habla con los fariseos y los saduceos, y estos le preguntan sobre el mandamiento más importante. Lo primero que dice: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y dice: este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Y cuando él establece esto, lo hace de una forma de explicar algo que era profundo para los fariseos y los saduceos, que para ellos no necesariamente el amar a Dios significaba amar al prójimo. Y hay mucha gente que desde la religión o simplemente de su pensamiento no es lo mismo. Una cosa es amar a Dios y otra cosa totalmente diferente es amar al prójimo. Y posteriormente también en Juan nos dice, pucha, otro mandamiento les doy. Es como casi una suma, es decir, ámense los unos a los otros. Y ese es como también como más profundo. Este es Juan 13, si no me equivoco. Y cuando le dice: un mandamiento no les doy, que se amen los unos a los otros, ahí está, que como yo los he amado, así también ustedes se amen los unos a los otros. Es decir, casi como un mandamiento nuevo, casi como una reflexión más potente. Y es potente eso, porque desde el Antiguo Testamento nosotros vemos el sentido comunitario como importante dentro de lo que es nación. Es decir, ellos son el pueblo de Israel y por eso es importante el sentido comunitario. Pero solamente desde lo comunitario nación, no desde lo comunitario amor, no desde lo comunitario familia. El sentido de iglesia empieza en el Nuevo Testamento. Es decir, antes eran una nación, ahora somos iglesia. Antes eran familia-nación, pero había guerra entre ellos. Pero ahora somos familia en base a Cristo Jesús en nosotros. Y es toda una transformación del pensamiento del amar al otro. Eso. También, muchas gracias, Freddy. ¿Jonah? Sí, no, estaba pensando lo que decía Freddy, justo era algo que también te iba a preguntar yo, porque dentro del servicio, así como se está planteando, tenemos frente a los que no son cristianos y frente a los cristianos, ¿sí? Frente a lo que decía Freddy, o sea, Juan nos dice, si alguno dice que que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ¿sí? En Juan dice, es un mentiroso porque él no ama a su hermano. Dice, ¿cómo no puede amar a su hermano a quien ha visto y cómo va a amar a Dios que a quien no ha visto, ¿no? O sea, eso dice primera Juan, ¿sí? Ahora, pero en ambos tipos de servicios, frente a alguien cristiano o no cristiano, está el amor, ¿no? Pero es como diferente el amor. El amor frente a alguien no cristiano es el amor para que no se pierda. ¿Se entiende? Ese fue el que movió a Dios frente a... Antes que viniera Cristo a la tierra estábamos todos perdidos, ¿o no? ¿Es correcto? Sí. Estábamos Sí, todos pues antes, perdidos. exacto. Entonces el Señor vino y, como dice Filipenses, se humilló y se puso en posición de siervo. Dice, no dice, y hasta que todos tuvieron vista, o hasta que todos tuvieron la panza llena, la guatita contenta. Dijo, hasta la muerte y muerte de cruz.
Porque la primera necesidad, y mejor dicho, la necesidad crítica frente a alguien no cristiano es su salvación, su conocimiento de Dios. Por eso dice, se humilló hasta como siervo y hasta la muerte de cruz. O sea, está dando el servicio puntual ahí. Ahora, entonces, y perdón que insista con el tema, no... Lo que yo tengo que ver por amor a la persona que tengo enfrente, si es no cristiana, es ver que se va a perder. Mi amor me tiene que mover a hacer lo que sea para que esa persona conozca a Cristo. Y en lo que sea, puede ser variables, ¿no? O sea, ya sea de ayudarlo psicológicamente, ayudarlo materialmente, de diferentes maneras, ¿sí? Pero yo me muevo porque tengo amor, porque esa alma que se pierde. Ahora, frente a alguien, un hermano, ¿sí? Ahí es diferente. Yo no me muevo porque ese alma se pierde, es mi hermano. Me muevo por amor, obviamente, pero para cubrir una necesidad. ¿Se entiende? O sea, lo que yo quiero decir como que hasta lo que vimos ahora no vi la distinción entre servicio, ¿sí? Y el amor a alguien que se pierde o el amor hacia el hermano. El amor hacia el hermano no es porque se pierde, es por la necesidad que tiene el hermano. Pero Cuando yo ahora, por ejemplo, podemos ver cuando Jesús pregunta y le hace la pregunta de que, perdón, le preguntan a Jesús, ¿quién es tu prójimo? sí, ¿A quién sirves? ¿A quién amas? Entonces, sí, es súper prójimo, profundo. pero por eso, prójimo son todos. Sí, todos Pero son tus mi prójimos. prójimo que se pierde, ¿sí? El que no conoce del Señor, mi prójimo que se pierde. ¿Cuál es su necesidad? Mira, si tú me preguntas cuál es su necesidad, obviamente la primera necesidad es que conozca a Dios, ¿cierto? Lo tenemos claro, pero obviamente las necesidades también se traducen en que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No porque yo no voy a ayudar a una persona, a ver, quiero que se entienda bien. Nosotros, a personas que no son cristianas, nosotros, ¿por qué las ayudamos? ¿Por Porque qué? sabemos que Porque por medio de una acción, Porque hay una ¿sí? necesidad. Porque hay una necesidad que hay que cubrir. El Señor Jesús dijo, yo quiero que sigan escuchando el mensaje, entonces denle ustedes de comer. ok. Por eso también muchas iglesias hablan, y el otro día lo conversamos con Freddy, que hay iglesias que traducen el servicio comunitario, el servicio a la comunidad, el servicio social, en de porque yo tengo, entrego. Frente a eso, si yo ayudo a una persona que, por ejemplo, y lo vemos hacer, veo una persona que puedo decir, esta persona nunca va a ser cristiana. ¿Tengo la obligación de ayudarla? ¿Tengo la necesidad de Sigue ejercer el siendo tu servicio sobre prójimo. eso? ¿Ah? Sigue siendo tu Sigue siendo mi prójimo. Tenés prójimo. que Entonces, amarlo. ¿quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos al final? Esa respuesta no la tengo yo. Entonces, No, pero nadie habla de ser salvo, pero, o sea, hablo de, a ver, con la conciencia en la que uno hace el servicio, ¿sí? O sea, por o ejemplo, sea, yo y lo pongo, hace un año atrás participaba en un ministerio de ayudar a la gente en la calle a bañarse, ¿sí? Entonces llevábamos una ducha móvil en la calle, todo, y se iban bañando. No lo hacíamos porque la gente tenía el olor. O sea, lo hacíamos porque la gente tenía la necesidad de bañarse, ¿sí? Y utilizábamos eso también para presentarle el Evangelio de diferentes maneras, ¿sí? o sea que, y para entender, o sea, tú me estás diciendo que nosotros como iglesia deberíamos ayudar para que la gente venga a la iglesia. No, para que conozcan de Cristo. O sea, bueno, para que sean parte de la iglesia, conociendo a Dios, etcétera, ¿cierto? No, para que conozcan. Después, si ellos toman la Ah, decisión por ok. Cristo, es de ellos, ¿sí? Sí, Pero, perfecto. porque Dios dijo, o sea, técnicamente nosotros somos siervos de Cristo, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces yo soy siervo y sirvo a los demás para anunciar las virtudes de aquel. Sí, ¿qué es lo más importante que a mí me pasó en la vida? Conocer a Cristo. ¿Cómo no lo voy a
no lo voy a manifestar. Lo voy a manifestar dándole la zapatilla a uno, lo voy a manifestar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me amas? Porque Cristo me amó a mí y también te amo a Obviamente, y vos. en eso no tengo discusión ahí. Yo empatizo contigo en eso. Pero yo, a ver, yo lo hago, no, a ver, porque mi amor es por la persona que se pierde. No solo por, Claro, por cubrir una necesidad, sino porque esa persona se exacto. pierde. Claro, totalmente de acuerdo. Ahí. Si no, A Jesús ver, no hubiese dicho, a los pobres siempre lo tendréis. claro, O ahora sea, escuchamos más opiniones. Gloria y después Freddy. Bueno, Pastor Freddy. Como lo veo, es como que no podemos tampoco instrumentalizar el servicio como un medio para nada. Jesús sirvió porque Él nació para servir y era parte de la identidad y lo que Él fue llamado a hacer. Entonces yo creo que en el minuto en el que nos ponemos a hacer una reflexión de para los que no son conversos sirvo así, para los que no, como que siento yo que empezaría a ser una acepción de personas. Yo sirvo porque amo, listo, y amo de la misma manera que puedo amar a mis pastores, a mis hermanos de la iglesia y que los abrazo el domingo, tengo que abrazar a cualquier otro. No hay diferencia, no hay distinción y finalmente no soy yo quien determina quién se pierde y quién no. La Biblia dice que incluso dentro de nuestras iglesias hay personas que nunca han tenido un encuentro con Cristo y que están allí y el Señor le va a decir, no te conozco. Entonces, como que nosotros no estamos evaluando para qué servimos. Nosotros servimos porque es parte de nuestra identidad, es parte del llamado que recibimos y lo hacemos por amor. Y en estos días yo estaba con un caballero que tiene en el servicio de Poder Judicial, tiene causas de todo menos laboral, o sea, ha infringido todas las leyes humanas y divinas. Y aún así terminé abrazada con él, llorando y muerte de risa después, porque el caballero yo lo encontré en medio de todo su maldad, porque un caballero malo, pero en medio de todo encontré en él lo que Jesús ve, y yo creo que lo que tenemos que vivir es buscando lo que Jesús ve en nosotros, porque Él nos ve así como somos de porfiados, lo que sea, Él nos ama. Entonces es amar porque sí, sin razones y sin distinciones. Amén. Freddy, gracias, Gloria. Pastor Freddy. Sí, solamente aportar. John Stott, en el libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, él trabaja el servicio desde 3 áreas. Dice que primeramente el servicio es un inicio, porque finalmente somos servidores y nacemos con el gen del servicio, por así decirlo, porque Cristo Jesús nos ha entregado su misión, y su misión en toda área, desde Génesis 1, 26, 27, 28, es servir. Segundo, también el servicio es un puente, ya que lo ocupamos para la evangelización, y así como dice Jonathan, el servicio es y seguirá siendo un puente entre nosotros y los no convertidos para finalmente que conozcan a Jesús, y también es un fin en sí mismo, ya que somos salvos para buenas obras. Es decir, nosotros, yo encuentro que lo que ustedes están diciendo, todos está bien, pero mirado de diferentes puntos de vista, porque el servicio en cada área, en cada instancia, sirve como un principio, como un puente y como un fin en todo el trabajo o en todo el quehacer de lo que somos. Es decir, nosotros no podemos dejar de servir. Si no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al maligno. Si no estás sirviéndote a ti mismo, estás sirviendo y así. El servicio va a estar inmiscuido en cada área. Y yo creo que ahí yo creo que al final todos tienen razón, porque lo compartimizan o dividen mucho lo que es el servicio, más que verlo como una realidad de una respuesta constante. Esto lo dice John Piper. Piper dice, el servicio es una respuesta constante de lo que Dios hace en nosotros. Entonces nosotros recibimos y por ende servimos, adoramos
en servicio permanentemente por lo que Él hace en nosotros. Eso. Dar de gracia lo que de gracia has recibido. Amén. Vamos al segundo, para seguir avanzando, vamos al segundo. Un siervo de Dios es humilde. Colosenses 3, 22 al 23, si alguien lo pueda buscar. Mientras tanto, un servicio de Dios, entre más humilde, Dios más lo exalta. Tenemos claro y vemos muchas similitudes de que el que quiere ser el primero tiene que ser el último, y el que sea primero será último, etc. Alguien que quiere servir a Dios debe entender que lo que hace no es para que los demás lo vean, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y humillados delante del Señor, y Él los exaltará. Santiago 4:10. El siervo de Dios se humilla ante Dios y Dios los exalta. Entonces, ¿cuál es la segunda característica que tenemos que tener frente a junto con la negación? Es un corazón humilde, un corazón que no se exalta de las acciones, un corazón que no se orgullece de las acciones. Quizás podemos estar haciendo todo, podemos estar sirviendo en muchas áreas, pero si nos enorgullecemos y tomamos eso como vanagloria, créanme que es sinónimo contrario de la humildad. Yo creo que el servicio, cuando se parte entre la humildad y el orgullo, es cuando servimos ¿para qué? El fin del servicio. O sea, si yo sirvo al prójimo para yo mostrar que lo puedo hacer, que lo estoy haciendo, eso es orgullo. Quizás el beneficiado también sigue siendo el prójimo, pero está siendo beneficiado a través de un servicio con orgullo. Pero acá Dios nos refleja que debemos ser humildes. El servicio, la humildad es cuando tú piensas más en el otro. Simplemente cuando tú estás pensando en el otro, estás trabajando con el otro y no te pones delante tus pensamientos o tu orgullo o el por qué tú lo haces solamente con esencia de un servicio, solamente con una esencia de un servicio al prójimo. ¿Alguien tiene Colosenses 3:22? Sí. Adelante. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pablo lo dejó clarísimo a los colosenses, o sea, no sirviendo al ojo, no, todo lo que tú hagas en cuanto al servicio, hácelo, no para que tu pastor te vea, no para que tus hermanos te vean, no para que X personas te vean. Los solteros no lo hagan para que las parejas lo vean. No, sirvan porque quieren agradar primeramente a Dios. Recuerden, el servicio es una forma de sacarle una sonrisa a Dios. Entonces, cuando nosotros ejerzamos y estemos activando el servicio, recordemos que lo primero es para sacarle una sonrisa a Dios y después una posición humilde a prójimo. O sea, yo ayudo a mi prójimo porque lo amo, como hablábamos anteriormente, y qué buena, justo sirvió como introducción todo lo que estábamos compartiendo anteriormente a esto. O sea, la humildad. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, la gracia tiene que ser para todos. Jesús así lo hizo y Dios también extiende su gracia para con todos. Asimismo el servicio. ¿Ok? Para avanzar un poquito más rápido en honor al tiempo, vamos a pasar al segundo. Dice, todas las preguntas dejémoslas al final. Un servidor de Dios está presto para servir en todo tiempo. Esto es mostrarse disponible. O sea, mientras alguien busca Lucas 9 del 57 al 62, por favor. Como siervos de Dios debemos estar prestos en todo tiempo. Debemos estar atentos, debemos estar disponibles. Pastor, cuente conmigo para lo que sea. Es una frase que quizás siempre la estamos mencionando a nuestros líderes, pero mayormente pasa que nos dicen necesito esto y por lo general no podemos. El que me diga que siempre puede cuando el pastor o algún líder pida alguna ayuda y siempre dice que sí, créanme que lo aplaudo. Y de verdad desbloquéese para que todos lo aplaudamos. ¿Por qué? Porque es algo súper difícil de hacerlo. Porque siempre tenemos nuestros planes, siempre tenemos nuestras cosas, siempre tenemos nuestro horario, siempre tenemos nuestros tiempos, y eso obviamente contrasta con el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio es negarse a otro, es negarse quien yo soy para servir a otro. Obviamente no estoy diciendo de que
descuides. Ojo, no estamos hablando de descuido, sino que estar disponibles. Esas son palabras súper diferentes. Hay personas que solo les gusta servir cuando tienen nada más que hacer, o solo cuando hay alguien más que los está mirando para ser reconocidos. ¿Se han dado cuenta que, no sé, tener la base y el motor del servicio, el ocio, también habla de que algo está pasando en nuestro corazón que Cristo lo debe tratar? ¿Por qué? Si no estamos haciendo nueva en nuestra iglesia, en el sentido de que, pucha, estoy parado y no tengo nada más que hacer, y ahí tomo un escobillón y me pongo a barrer, es muy diferente a que estemos ahí y queramos servir y queremos ver que nuestra iglesia se siente limpia y ordenada. Y producto de eso yo tomo por amor a la iglesia. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente que el servicio nos da sentido de pertenencia a la iglesia? Si servimos nuestra iglesia, tomamos el escobillón y barremos. Pero el corazón, el motor que nos lleva a la acción, quizás la acción es la misma, pero el motor que nos lleva a la acción es diferente. ¿Alguien encontró Lucas 9:57? ¿Y quién lo pueda leer? Yo lo tengo. Amén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Quiero enfocarme en o sea, puse esta cita porque quiero enfocarme en la respuesta que le da a esta persona a Jesús. Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja hacer lo que yo tengo que hacer. Deja hacer aquello que me ocupa, aquellos planes que yo tengo dentro de mi vida, y después te voy a seguir. Eso lo podemos traducir perfectamente en el servicio. Muchas veces necesitamos el prójimo y el mundo espera que nosotros podamos levantarnos en el servicio, y Dios nos llama al servicio, pero lo atrasamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer primero lo de nosotros. Es como, ok, y quizás me voy a exponer, pero es algo que quiero mencionarlo. Por ejemplo, yo ayer estuve con el pastor Freddy, estuvimos ahí en el albergue. Siempre dije que lo iba a ayudar, como vivo lejos, nunca lo había podido ayudar, y obviamente había una carga moral de decir que pucha, qué lindo el albergue, pero yo no he puesto ningún clavo. Entonces, como se está construyendo, tenía esa quizás obligación moral de amigo y de pastor de ir a ayudarlo. Ok, ayer fui, pero hoy día Pastor Freddy me volvió a decir: Seba, vienes hoy día a ayudar. Y yo que dije, pucha, tengo cosas que hacer con mi mamá. Y partí con mi mamá. Entonces, la respuesta obviamente es muy similar a la que dio esta persona. Déjame hacer lo que yo tengo que hacer primero y después te sigo. Ok, entiendo que hay cosas que, obviamente, y lo vuelvo a decir, no despreocupar, pero sí ocupar, en el sentido de que sí, Dios te da tiempo para todo. O sea, si tú tienes algo importante que hacer con tu familia, preocúpate de tu familia, sirve a tu familia. Recuerda que habíamos visto la parte de servir a la familia, pero también el sentido de estar disponible para lo que Dios quiera mostrarte a través del servicio. Si tus pastores, tus líderes requieren que tú te digas, estoy presente, tenemos que mostrarnos presentes. Recuerdo automáticamente a Isaías 6, del 7 al 8, que creo que es, cuando Dios dice y conversa con los ángeles y dice: ¿a quién enviará? ¿Quién irá por mí? Isaías se levanta y dice: heme aquí, envíame a mí. O sea, yo voy, yo estoy disponible, yo me quiero mostrar, yo quiero servirte, yo quiero ir. Entonces, asimismo tenemos que estar nosotros en cuanto al servicio. Tenemos que mostrarnos disponibles para que nuestros pastores, nuestros líderes y sobre todo Dios, que es lo más importante, sepa con quién cuenta.
Le podemos decir, sí, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, pero cuando vienen las ocasiones quizás de hacer cosas para Dios, no ocupamos de otras cosas que no tienen tanto de Dios. Y es ahí donde obviamente estamos siendo doble moral. ¿Ok? Vamos con el siguiente aspecto. El verdadero siervo de Dios no limita su servicio. Alguien que ya pueda estar buscando Hebreos 11, del 32 al 34. Un siervo de Dios no se limita en un área. ¿Qué quiero decir? Si bien Dios tiene un llamado en particular a ti, o que obviamente es tu ministerio, etcétera, pero el servicio de Dios es integral. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser servidores en nuestra forma de ser, en nuestra esencia de vida. No ser servidores de un área. Obviamente ese es tu ministerio, es muy diferente. El ministerio es tu área donde tú sirves, pero tú tienes que estar presto a servir en todas las áreas. Y eso lo quiero decir de que, con ejemplos claros, como por ejemplo debe estar dispuesto desde servir en alguna ocasión ministerial dentro del culto, o también servir dentro de una ocasión de aseo y ornato de la iglesia, o también a servir acerca de una acción social, o también servir acerca de servicios espirituales como oración, predicación, etc. Entonces, tu área tu vida de servicio no se tiene que limitar. Quizás tu llamado es particular a un área, perfecto. Dios te va a ir trabajando y puliendo en eso, pero nunca debes limitarte en el sentido de ser servidor. Nunca tienes que limitarte en el servicio de que tu vida, tu esencia es de servicio, no solamente servir en unas áreas y en otras no, sino que a medida que se vayan dando las ocasiones donde tú puedes servir, estar presto y disponible para servir y sin limitantes, sin decir, no, yo no estoy para esto, esto que lo hagan los otros. Por ejemplo, si tú estás encargado de, lo pongo así, servicio de aseo en la iglesia, y tú vas pasando por afuera de la iglesia y ves que una persona en la calle está pasando hambre, no tienes que decir, no, eso se lo dejo al pastor Freddy con la Polet, que ellos ven el servicio, quizás las personas de situación de calle, yo estoy preocupado del servicio de aseo. No, eso sería limitarse, sino que si Dios te puso esa ocasión de servir, es ahí donde tú tienes que servir. A eso quiero apuntar cuando no tienes que limitarte con el servicio, sino que el servicio de Dios no solo sirve en un área, sino que tienes que mostrar a Dios en toda tu vida. Y toda tu vida se tiene que traducir en una acción de servicio. Puse aquí en el último punto misión integral. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que incluso lo estamos pasando mucho en clase, en el seminario sobre la misión integral, que entendemos que la misión a veces es solamente ir a predicar o solamente hacer una ayuda social o solamente ayudar al prójimo en cierta área. No, la misión es integral, o sea, Jesús se preocupó de cada aspecto de las personas con las cuales estaba trabajando. Jesús se preocupó del corazón, si bien de los ciegos sanó por ejemplo, su falencia física, pero el trasfondo era que también estaba preocupado del corazón y de la vida de esa persona. No solamente estaba preocupado de lo que a esa persona le molestaba, o lo que esa persona padecía, sino que estaba preocupado a nivel integral de esas personas. Y eso se traduce en un servicio a Dios. Entonces, cuando tú estás pensando de que yo hago esto y esto lo hacen los otros, déjame decirte que no tienes que limitar tu área de servicio. O sea, perdón, no tienes que limitar tu vida de servicio. Tu área de servicio es una, ok, perfecto, ese es tu ministerio. Pero si Dios te pone ocasiones de servir en otras áreas, hácelo. Si Dios te pone y te manda y te llama a servir en la totalidad a una vida, en totalidad a otro prójimo, de algo que quizás a ti te incomoda o que te saca de tu comodidad, la invitación hay que lo hagas, porque esa es una vida de servidor. Vamos con el segundo punto ya para ir a unas reflexiones finales. Estas reflexiones finales, déjenme decirles que no solamente las vi yo, no solamente son mías, sino que durante la semana estuve preguntando y hablando con personas qué pensaban acerca del servicio y qué era lo que más apuntaba o criticaban en cierta forma del servicio. Por ejemplo, decimos que somos una iglesia que sirve gracias al servicio de otros. Por ejemplo, decimos que amamos al prójimo como iglesia, o quizá el caso de Bethesda es un caso particular y muy bueno para este caso, decir de que somos una iglesia que sirve en la acción social, pero ¿decimos o tú eres parte? Dices que tu iglesia ayuda en la restauración, pero ¿tú estás sirviendo en la restauración de otros?
No me respondas. Nos quejamos de todo, pero no lo damos todo. ¿A qué voy con esto? Muchas veces vemos y ponemos trabas en diferentes áreas de nuestra vida de servicio y nos vamos quejando por el mundo de que si esto sí, que esto no, que este no es, y vamos llenando como una lista de tickets a quién vamos a ayudar y a quién no. Es como que ya, este me cae bien, sí, ok. Este va a ser agradecido, sí, ok. Este se va a convertir a Dios en un futuro, sí, ok. Entonces a ese lo ayudo. Pero si no llena un ticket, ¿no lo ayudamos? Recordemos que tenemos que servir en todo y para todo, siempre obviamente con el fin de Dios. Comienza a ser para dejar de demostrar. ¿Qué quiero decir esto? Deja de demostrar que tú eres un servidor al mundo, porque eso es orgullo. Comienza a ser un servidor, porque ese es un corazón humilde. Predica sin hablar. Esto es súper lindo y es algo que tuve que aprender. Muchas veces conversaba con gente que estaba aburrida de que les gritaran en la calle que eran pecadores. Estaban aburridas de que gente les dijera lo mal que está haciendo. Obviamente el encuentro con Jesús te confronta y te muestra lo que está mal, pero trata de predicar sin hablar. Trata de mostrar a Cristo sin abrir tu boca. Me preguntas, ¿cómo? Sirviendo. Un abrazo, una ayuda social, una ayuda asistencial. Eso es predicar sin hablar. Si ves que alguien está pasando hambre y lo invitas a comer, créeme que estás predicando sin hablar, porque estás hablando de un Dios de amor. Debemos ser la Biblia abierta y viva. Si bien yo agradezco a esos hermanos que se saben de memoria la Biblia, recitan versículos y de verdad tienen una memoria excelente, a mí a veces me cuesta, pero muchas veces no va a servir de que solamente estemos recitando versículos al prójimo para que el prójimo se convierta, sino que a través de nosotros, si predicamos de un don de amor, si predicamos acerca de una vida de un Cristo que vino a servir, nosotros hoy en día nuestra tarea es ser la Biblia abierta y viva de esos que no la leen. No simplemente esos tienen que estar escuchando y bombardeándose de versículos, sino que ellos puedan leer la Biblia a través de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacen? Con una actitud de servidores. ¿Cómo lo pueden leer a través de nuestras vidas? Es que en nosotros vean un corazón de servicio. Gánate el derecho de ser escuchado. Esto es súper importante también. Muchas veces nos pasó en el albergue que mucha gente, y sobre todo también en Calera cuando ayudamos a gente, que la gente no quiere escuchar de Cristo. Entonces, gánate el derecho de ser escuchado. Ayuda a ese prójimo, ayuda a quien quiera, a quien necesite ser ayudado, y cuando esa persona te pregunte el por qué tú lo haces, ahí tú expláyate y hable tu corazón y pídele a Dios que te ponga las palabras para que Él pueda creer. Pero ojalá que cuando Él te pregunte el por qué lo haces, porque ya te va a ver que lo estás haciendo, entonces ya estás predicando sin hablar. ¿Ven que todo se conecta? ¿No quieres servir porque de tu lugar estás cómodo? No, obviamente tampoco me respondas, sino que estás sirviendo, o sea, no quieres dar ese paso de servidor porque quizás involucra una inestabilidad financiera, una inestabilidad quizás en tu tiempo cronograma, o sea, en tu tiempo cronogrado en la semana, significaría dar un día de tu vida a alguna actividad en particular, que eso te saca de tu comodidad. Eso queda en tu corazón y obviamente lo tienes que tratar con Dios. Isaías 6 del 1 al 8, eso es el versículo que les mencioné de cuando Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Hoy, ¿cómo lo doy vuelta? Ahí sí. Eso es cuando Isaías dice aquí, envíame a mí, quiero ser yo el que va, no quiero que sea otro, Dios está preguntando a cada momento, ¿a quién puedo enviar? Si tú dices, heme aquí, tienes que estar disponible y tienes que asumir también con madurez la posición y el sí que le estás diciendo a Dios. No es lo que piensas y haces, tampoco es el dilema entre de lo que quieres versus lo que haces. Enfócate en el por qué y para qué lo haces. Eso es lo profundo. Enfócate en el por qué y para qué lo haces. Tú no eres un servidor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Porque para eso somos prestadores. Nosotros no somos prestadores de servicio. Nosotros somos servidores porque nuestro corazón es de servicio, porque nuestra esencia es de un servidor de Dios. Y eso se traduce en servicio.
Nosotros no es que estemos sacando, seamos servidores ocasionalmente o que estemos trabajando como prestadores de servicio a Dios. No, no es eso, sino que nuestra esencia tiene que ser de servidores. No existe una lista de calificaciones para que alguien se gane o no se gane nuestro servicio, que es lo que dije anterior. Olvidémonos de esa lista partiendo de que el servicio no tiene que haber un racismo, no tiene que haber una xenofobia, no tiene que haber estas discriminaciones de quién sí y quién no ayudar. Tenemos que ayudar a todos simplemente. Si este es musulmán, si este es cristiano, si este es hebreo, si este es pagano, sea quien sea, ayudémoslo. No llevemos una lista de calificaciones. Amemos a quien se nos ponga por delante. Sirvamos a quien tengamos por delante. Si no sabes cuál es tu propósito, sirve y serás feliz. Déjame decirte que eso es una de las mayores verdades que te quiero compartir el día de hoy. Sirve y serás feliz. Si hoy en día no sabes qué hacer, crees en Dios profundamente, pero no sabes para dónde ir, cree que empiezas a servir y vas a empezar a ser feliz. Hay más bendición en dar que recibir. Vas a ver que cuando tú haces feliz a otros, también te llenas tú. Y no tengas miedo de dar, no tengas miedo de soltar, porque sabemos que el frasco con aceite se llena cuando se va vaciando. Entonces, si no tienes para dar, da y te vas a dar cuenta que te sobra. Simplemente te vas a dar cuenta que tienes más de lo que pensabas. Y al dar, Dios te va a empezar a multiplicar. Obviamente, ¿por qué? Porque ve un hijo humilde y agradecido. Ya ese es el que Dios exalta. Ya ese es el que Dios prospera. No hay cuestionamientos para servir a las ovejas. ¿Y por qué puse Juan 21 en la conversación? Y con esto termino. Es la conversación que tuvo Jesús después de resucitado con Pedro. Cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Ok, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes. No quiero enfocarme en esa exégesis de las palabras amor y lo que le responde Pedro, sino que es algo que yo creo que se complementa perfectamente con algo que lo vi en clase hace un tiempo atrás, donde Jesús, a pesar de todo lo que había hecho Pedro, de todo el producto de la negación, que lo negó, ni siquiera un reproche, sino que simplemente Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En este contexto, Jesús te está diciendo, no me importa lo que tú hayas hecho. Miguel, Jimena, Ingrid, sirve a mis ovejas. Eso es lo que te está diciendo Jesús el día de hoy. No importa lo que hayas hecho antes, no importa lo que hiciste ayer, no importa, sobre eso aplica la gracia. Pero el día de hoy, Jesús te está diciendo, sirve a mis ovejas. Si tú dices que me amas, ok, quizás tu amor pueda ser no perfecto, quizás tenga miles de grietas, tenga cosas que tú tienes que cambiar, hay cosas que piensas que no eres digno, hay pecados que solamente tú los conoces y que te cuesta soltarlos, hay cosas que quizás en tu vida no están bien, quizás en tus relaciones no vas bien, pero Dios te dice que sobre eso aplica la gracia. Pero lo que Él te está diciendo es que aún así Él te está dando una asignación. Y esa asignación es, sirve a las ovejas, sirve a tu prójimo, ama a tu prójimo. Dios no te está cuestionando cuando te envía a servir. Dios no te está diciendo, límpiate y después sirve. Dios no te está diciendo, cambia y después anda a servir. Dios te está diciendo, hoy día tienes que servir, porque a través de eso Dios se va a manifestar en ti. Y sabemos que los que buscamos a Dios y Dios llena nuestro corazón, todas las cosas empiezan a ser nuevas. Los pecados se echan atrás, las vidas se cambian, las vidas se restauran. ¿Pero por qué? Porque estamos primero sirviendo a un Dios grande y a través de eso estamos amando a nuestro prójimo. Amén. Así que ahora dejo el micrófono abierto, ya quedan, bueno, son las 9, pero le voy a pedir a Freddy que sean unos 5 minutitos más, si alguien quisiera compartir, o solamente 2 personas por honor al tiempo. Y la pastora Gilda ya está lista. Así que está bien. Hermana Julia, adelante. Es que estaba esperando que me dieras la oportunidad. Realmente no hay nadie que nos ame más que nuestro Señor. Tanto que nos mandó a su único hijo, que también nos amó, porque de eso no hay ninguna duda. Nosotros debemos demostrar que somos diferentes al amar y al servir a los demás. El Señor nos amó y nos dio todo. Jesucristo nos dio todo. Para nosotros, el ser cristianos, el ser creyentes, debería ser
lo que más nos lleva a querer servir a los demás, porque tanto como Dios nos amó, Él también ama al prójimo. Todos nuestros prójimos, todas las personas que nos rodean, son nuestro prójimo en determinados momentos. Y por tanto, al ser cristianos, como digo yo, somos marcianos, somos diferentes. No tenemos que hablar de Jesucristo, no tenemos que instruir a nadie, porque ya la gente sabe que nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque al pedirnos ayuda, cárgame al niño, se me cayeron mis compras, ayúdame a recogerlas. Son cosas que tenemos que hacer porque para mí es un honor que el Señor nos use y nos diga, ayúdame, ayúdame que se me cayeron mis compras, ayúdame que no puedo cruzar la calle y soy muy mayor, porque todos representan también a Jesucristo, él mismo nos lo dijo. Por eso para mí, cada vez que yo puedo ayudar a alguien, para mí es una emoción muy grande. Eso era todo. Amén, muchas gracias, hermana Julia. Y yo creo que eso es algo súper profundo. Entender el por qué lo hacemos y frente a todo eso amamos a un Dios. Y porque amamos a Dios, servimos a nuestro prójimo. Amén. Una última persona ya para estar terminando la clase. Miguel, y con esto terminamos. Muy cortito, hay un apóstol muy famoso que dijo lo siguiente: el camino del servicio no es ser una moneda, sino iluminar con el ejemplo. Es fácil a veces olvidarse de eso. Eso. Amén. Y Amén. bueno, y recuerden que la creación, el mundo y todo gime porque nosotros nos levantemos y nos manifestemos. ¿Cómo nos vamos a manifestar? Recuerden, a través del servicio. Una de las formas lindas de que el mundo vea que nosotros tenemos a Cristo y que hay un Cristo que sigue viviendo entre nosotros, así como lo hizo la iglesia primitiva, nosotros lo hacemos el día de hoy sirviendo al prójimo sin interés, sin vanidad, sin orgullo propio, sino con una profunda convicción de que así como Dios nos ama, nosotros también amamos a nuestro prójimo. Amén. Así que bueno, Freddy, ¿estamos ok? Sé que está por ahí. Así que bueno, un gusto y ya nos vamos a ver el próximo miércoles.